Un cómic es una secuencia de viñetas que cuentan una historia. Es un pasatiempo y hay varias maneras de enfrentar ese pasatiempo. La combinación de diálogos y gráficos en un cuadro o viñeta marcado por una secuencialidad, porque no es solamente un cuadro, es un conjunto de cuadros que te permiten narrar una historia de principio a fin. Batman, Dragon Ball y Caballero Zodiaco. Naruto. Evangelion. Falda. Que me gusta Condorito. Osh. Spider-Man. El cómic, la vida en un papel. Cuando leemos una revista o un periódico, es inevitable no quedarnos en las páginas dedicadas a las tiras cómicas, ya que nos entretienen con muchos temas de una manera original. Muchos se han preguntado, ¿cuál fue la primera historieta? No todos conocen esta respuesta, ya que es un tema de debate aún entre los más intelectuales en estos días. Una de las más aceptadas actualmente es la del experto estadounidense en teoría de la historieta Scott McCloud, quien en su ensayo Entendiendo el cómic, publicado en 1993, logra un mayor consenso en cuanto a la explicación a esta pregunta. Son ilustraciones unidas entre sí, con otras imágenes, a manera de secuencia, con el propósito de transmitir información y obtener así una respuesta estética del lector. Muchas gracias, Scott. Dicho esto, el cómic, como tal, no pudo haber tenido un comienzo de la noche a la mañana, y de hecho, sus inicios se remontan a los principios de nuestra civilización. La historieta en la antigüedad. Aunque no todos lo crean, los jeroglíficos egipcios, que existieron hace 4000 años antes de Cristo, son las primeras historietas de todos los tiempos, ya que contaban una historia a través de gráficos que tenían una combinación narrativa con la anterior, muchas de ellas explicando la historia de los faraones o de sus dioses. Casi simultáneamente podemos afirmar que los códices mayas también lo son, e incluso tuvieron una forma más efectiva de transmitir sus historias. Y en el caso de los jeroglíficos mayas, los códices son como una revista, ¿no? O sea, es un papel que está recortado y doblado como hojas. O sea, puesto de largo es así, pero doblado es como un acordeón. Y en los primeros siglos de nuestra era también tenemos las murallas aurelianas, que a través de gráficos daban información para fines bélicos. Pero son los siglos XV y XVI en Europa donde surgen las primeras caricaturas, que son unos dibujos en las que se muestra a una persona de una manera exagerada, y las aleluyas, que son gráficos utilizados especialmente para el aprendizaje de los niños. En este esquema de trabajo se veían limitados por un recuadro y tenían la característica de contar con una breve descripción de lo que pasaba, en un pequeño párrafo ubicado en su parte inferior, los cuales colocados uno al lado de otro mantenían una narrativa. Gracias a la introducción de la imprenta y la litografía, las aleluyas tuvieron una difusión muy acertada para comunicar con gráficos una información en los siglos XVIII y hasta finales del siglo XIX. Una vez establecidos cuáles son los antecedentes de la historieta y cómo fueron los primeros cómics, nos iremos al lugar donde nació el cómic como tal. Yellow Kid. En 1895, en el diario New York World, que pertenecía a Joseph Pulitzer en Estados Unidos, aparece lo que muchos denominan el primer cómic actual. Yellow Kid, dibujado por Richard F. Alcott, era una sola ilustración ubicada por debajo de los editoriales, donde su protagonista, un niño asiático, calvo y vestido con una camiseta de dormir de color amarillo, se burlaba de una manera satírica sobre la situación de los pobres en Estados Unidos. En principio, no salía con el nombre de Yellow Kid, sino que estaba con un título que refería a la situación que se estaba dando. Ya con el tiempo, la gente de manera vulgar lo comenzó a denominar como tal. Se dice que este es el primer cómic de nuestros tiempos porque, a diferencia de sus antecedentes como lo son los jeroglíficos o aleluyas, se comenzó a utilizar el globo de diálogo y también el uso de un mismo personaje en una situación distinta cada día,
y aunque inicialmente estaba conformado por un solo recuadro, después fue cambiado para formar una historia en varias viñetas. En el año 1897, el New York Journal, propiedad de William Randolph Hearst, ferviente competidor del New York World, lanza The Kansas Hammer Kids, tira creada por Rudolph Dirks que trataba la historia de unos hermanos gemelos que hacían sus peripecias para enojar a su mamá. Esto motivó que el New York World, a través de Yellow Kid, hiciera cada vez más duras sus críticas hacia las situaciones que dominaban el interés público, con el propósito de llamar la atención de la gente, haciendo que a este diario se lo llame amarillista, en referencia al personaje de la historieta que ellos publicaban y a la vez su manera escandalosa de comunicar. Dejando de lado esta disputa, en este periodo comprendido desde 1895 hasta 1938, comenzaron a salir una serie de historietas entre las que se destacan Benitín y Eneas, Tarzán, La Pequeña Lulú, Archie, entre otros. Unas que empezaron primero como dibujos animados que luego fueron plasmados en el papel fueron Mickey Mouse, Pato Donald, Betty Boop, Félix el Gato. Todas estas historietas tuvieron algo en común. La mayoría fueron de comedia, que trataban las aventuras de varios personajes y por sobre todo salían en un periódico. Esto de aquí repercutiría en una de las mayores evoluciones de lo que hoy se conoce como el noveno arte. Superman Vista. En 1938, en las estanterías aparece la primera revista de historietas acerca de un personaje. Superman es una historieta creada en 1932 por Jerry Siegel y Joe Shuster, que narra la historia del único sobreviviente de un planeta ficticio que llega a la Tierra por casualidad, un personaje con superpoderes para protegernos del mal y que para mantener su identidad utiliza un disfraz. Dado estos hechos, Superman no solo revolucionaría la manera de ver una historieta, sino también la creación de una amplia gama de superhéroes. Así surgieron Batman, el Fantasma, Flash, la Mujer Maravilla, Linterna Verde, entre otros, dando lugar al boom de los cómics de esta época. La creación de todos estos personajes reflejó lo que posteriormente se denominaría el cómic norteamericano, dominado casi en su totalidad por superhéroes. Pero el cómic norteamericano no fue la única tendencia. También existían la escuela franco-belga, la española, la italiana y la japonesa. La escuela franco-belga. Se diferenciaban porque sus dibujos eran muy sofisticados, ya que utilizaban un recurso que se llamaba línea de clave, que eran unos trazos muy realistas y también trataban otros temas. En el caso de los franceses, tienen caracteres muy propios, es un humor muy gráfico, Mortadelo y Filemón, todo ese tipo de cosas, ¿no? El principal referente de esta escuela es Asterix el Galo. La escuela española, cuyos dibujos característicos son parecidos a la franco-belga, eran para todas las edades y también utilizaban al superhéroe como personaje. Los principales referentes de esta escuela son el Capitán Trueno y Jaimito. La escuela italiana se caracterizaba por las novelas gráficas, que por lo general trataban de temas como el amor y la guerra. Aunque existían muchos novelistas, Corto Maltés es una novela de los más referidos de esta época. La escuela japonesa tuvo muchas influencias del cómic norteamericano, pero con un estilo más propio que con el paso de los años se transformó por completo en lo que hoy es el manga. En Latinoamérica se pueden mencionar varias historietas, como el emblemático Condorito de Chile. En México tenemos al Santo y Calimán. Y tal vez la historieta más reconocida de habla hispana, Mafalda, de Argentina. Ecuador también cuenta con algunos referentes, como Cirilo, de Luis Peñarrera, Gor el dinosaurio, de Tomás Oleas, y el emblemático Guayaquil de mis temores, de José Daniel Santibáñez. Y así las diferentes escuelas del mundo abrieron paso a todo tipo de géneros,
personajes, situaciones y tendencias que tuvieron su época de oro entre las décadas de los años 30 y 40. Aunque bajaron un poco en los años 50, hubo corporaciones que luego de un estudio minucioso se dieron cuenta de que cambiando ciertos patrones hacia los personajes haría que este mercado resurja hasta los tiempos actuales. Super Spider Manga. Superman y Batman son los superhéroes más emblemáticos, incluso hasta el día de hoy. Se puede decir que todas las generaciones los conocen, pero existe uno que difiere de estos por muchos motivos. Fines de los 60, cuando empezó a aparecer el Hombre Araña, sí, me imagino que impactaba porque el diálogo era diferente, ¿no? O sea, era una persona, le daban un carácter no tan idealizado. Efectivamente, el Hombre Araña, creado en 1962 por Stan Lee y Steve Ditko, significó uno de los más grandes cambios a nivel generacional de esta época, ya que muchos chicos se identificaban con Peter Parker, que es el personaje de Spider-Man antes de convertirse en superhéroe, porque era un estudiante del colegio, tenía problemas con chicas y otros factores que no tenían Batman o Superman, que eran personas mayores con una infinidad de superpoderes y con una inteligencia sobrenatural. En otras palabras, humanizaron al héroe. Lo que hizo que grandes corporaciones de historietas como DC Comics y Marvel, que ya tenían décadas en el negocio de producir historietas, expandieran su gran oferta de superhéroes y personajes para captar más adeptos. Hulk, la Mujer Maravilla y Ultraman son característicos de esta época, y una serie de propuestas siguen estrenándose hasta el día de hoy, simultáneamente a este gran cambio que significó un aumento considerable en el volumen de ventas. Los pequeños dibujos creados en los años 70 por Osamu Tezuka originó una escalada inicial de un fenómeno a nivel mundial que se creó en Japón con las historietas. El manga o garabatos en japonés suponen el último gran hito del cómic. Los mangas tienen muchas características visuales y de lenguaje propias de otro mundo. Se diferencian principalmente por el estilo exagerado que tienen sus dibujos. En los mangas se ve bastante un contraste. ¿Por qué? Porque ellos, al tratar de simplificar, también exageran. ¿Ok? Porque si tú te das cuenta, en muchos mangas, tú ves a los personajes que son flaquitos, muy delgados, o con muchas manos grandes, y utilizan ropas todas pegadas, etcétera, etcétera. Pero a la final de cuentas, tú les ves que las cabezas son grandes, los ojos son muy expresivos, las narices son muy chiquitas. Los ojos grandes también son muy característicos de este tipo de dibujos. Osamu Tezuka, padre del manga, estuvo en el proceso de producción de algunos dibujos animados, como Bambi en Disney. Y se dio cuenta que estéticamente los personajes quedaban mucho más expresivos con los ojos de ese tamaño. Asimismo, el tipo de lenguaje es distinto al de un cómic normal. El manga es más interpretativo, ya que puede originar más de un solo punto de vista. El cómic es totalmente entendible de una sola manera. El cómic no tiene fin, pero en el manga, una vez que la historia termina, nunca más se produce. El manga es solo en blanco y negro y hay que leerlo de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Los mangas también son el mejor referente hacia creaciones de personajes e historias en base a género. En base a género tenemos Mahou Shoujo, que son historias de chicas que tienen algún poder especial, como por ejemplo Sailor Moon. Yuri trata de historias de amor entre chicas, es decir, de contenido lésbico. Tal es el caso de Yuri Shamui. Yaoi, historias de amor creadas entre chicos. Harem, que trata de asuntos femeninos, pero también salen personajes masculinos, como Tenchi Muyo. Sentai, las acciones son entre varios personajes, entre ellos Lightman, que inspiró a la serie de Power Rangers en Estados Unidos. Mechas, que son robots gigantes, donde el más conocido es Mazinger. Y por último, el hentai y eki, que son de contenido adulto. En lo que a clasificación se refiere, tenemos el Kodomo, que es para niños, el Shonen para chicos adolescentes, el Shoujo para chicas adolescentes, el Seinen para hombres jóvenes y adultos, o Sei, mujeres jóvenes y adultas. El manga no solo ha generado ganancias, sino también un impacto cultural a nivel juvenil.
Dynamic Collector es un grupo de jóvenes guayaquileños donde discuten acerca de muchos temas que tienen que ver con el género mechas. En estas reuniones ellos se informan y se ponen a compartir mangas y juguetes referentes al tema, porque se sienten muy identificados entre sí. Pero normal, siempre iba de anónimo a ver las convenciones y solo iba en solitario a ver, leer manga o ver anime. Ahí me interesó en el grupo para poder compartir con otras personas de vida real y no solo en internet. Ya que tiene una historia que una historia que termina rápido, que me permite continuar con otra, y el cómic que así mismo contradictoriamente tiene una historia larga, la cual me permite desarrollarme más. Bueno, yo tengo como un trauma de pequeño, o sea, yo siempre quería y mi familia no era muy pudiente, ¿no? Entonces siempre quise tener, y mis primos, me acuerdo que mi tío era piloto y venía del extranjero, le traía muñecos y yo siempre me quedaba así. Entonces yo me puse una idea que cuando crezca y tenga mi trabajo yo me voy a comenzar a comprar. En fin, el manga, la historieta, revista, cómic o como se le denomine, encierra un universo casi imposible de cubrir. A lo largo de esta primera parte hemos abordado casi todos los aspectos que encierran al cómic, desde Yellow Kid, pasando por Superman, Spider-Man y el manga. Pero muchos nos preguntaremos, ¿cómo se hace un cómic? Cómic, de la idea hasta su publicación. El cómic, como todo arte, cumple estrictamente con un proceso creativo, en el que converge inspiración y plasmar una gran idea. Puede suceder en cualquier lugar, en cualquier momento y de cualquier manera. Sí, hay que partir primero de un tema, elegir un tema sea de tipo histórico, político, cultural, ficción, superhéroes, en fin, para a partir de ese tema generar una idea, ¿no? La idea o un conjunto de ideas van a generar a su vez un argumento, y el argumento, una vez que está totalmente estructurado en base a la historia que se quiere contar, es la que permite a uno estructurar un guión. En primer lugar, la escena se establece de manera escrita, con el propósito de coordinar qué elementos y personajes deben contener la composición y los diálogos. Una vez que se tiene el guión escrito, el siguiente paso es la de dibujo e ilustración. Se empieza con un breve bosquejo de las escenas en general, de la página que va a contener todas las viñetas según el guión. Luego el ilustrador hace un boceto grande de cada escena y una vez terminado se enseña el trabajo al guionista y al editor en jefe, que a su vez corregirán o aprobarán algún problema de ilustración que exista. Luego vamos al proceso de escaneo, donde se procede a ponerle color con cualquier software informático de diseño y hacer una diagramación final de cómo quedará la página. Asimismo, el editor da los últimos chequeos antes de tener el machote, que es el trabajo base a ser impreso. En el proceso de impresión es necesario elegir qué tipo de papel se utilizará, si es cuché o papel periódico. La calidad de la tinta, el tamaño y por último el proceso de empaque para mantener la calidad del libro. La distribución se da en la escala que se desea, es decir, si es para la venta o entrega gratuita en distintos lugares. Ya que hemos aprendido cómo se hace un cómic, podemos pensar que una historieta solo sirve para entretenernos, pero en realidad es un medio de comunicación. El cómic y sus usos. Podemos mencionar algunos casos, como por ejemplo, que las Fuerzas Armadas de Colombia utilizaron un cómic para desprestigiar a las FARC en el pueblo colombiano. En la anterior campaña para aprobar la nueva constitución en el Ecuador, también se utilizó la historieta para promocionar el sí o el no. Puedes mostrar cosas que o han pasado o están pasando, o puedes enseñar cosas que tú quieras al pueblo al respecto de leyes, al respecto de cosas que tienen que saber. Y sí, puede mostrarnos una realidad, un lugar que existe y no conocemos, o mostrarnos aquello que queremos conocer. No podemos negar que la razón primordial por la que leemos un cómic es por el hecho de que tiene un poder de involucrarnos con sus personajes. Pero, ¿qué tienen los superhéroes para tener tantos fanáticos? Yo creo en los superhéroes. Sentirnos identificados con algún superhéroe es más normal de lo que parece. El hecho de que alguien viene a rescatarnos cuando estamos en momentos de peligro, de alguna manera nos hace sentir protegidos. Porque generalmente te brindan una esperanza, o sea, tú ves al héroe que es un hombre positivo, que teniendo poderes muchas veces lo da absolutamente todo, sin pedir irregularmente pues nada a cambio, y generalmente se dice que ellos encarnan todo lo bueno que tiene la humanidad.
Un ejemplo muy claro de identificación con un superhéroe es el siguiente: Jesucristo versus Superman. Jesucristo es el Hijo de Dios, que bajó de los cielos para aliviar nuestro dolor por medio de su fe, y fue capaz de morir para salvarnos de los peligros y de las tentaciones del diablo. Esto se asemeja a lo siguiente: Superman es el hijo único de Kal-El, que vino a la Tierra para salvarnos del peligro a través de superpoderes, y que es capaz de darlo todo por nosotros para no caer en las trampas que supone Lex Luthor a la humanidad. Es un ejemplo simple y básico. Ni se diga de Batman o Spider-Man. Son seres humanos o que asemejan serlo, que también tienen la capacidad de transmitir sentimientos. Es por este efecto que nos metemos de lleno en comprar un muñeco de algún superhéroe, disfrazarnos como él o muchas veces actuar como uno. Del cómic al juguete, del cómic al cine.